Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito digital donde nos permitimos diseccionar las vidas, los amores y los lujos de nuestras estrellas turcas predilectas. Hoy prepárense porque la bomba que les traemos es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo y que nos encanta destapar, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero con Erkenci, nuestra adorada pájaro soñador? Bueno, agárrense fuerte porque los rumores de una reconciliación, aunque sea en el plano de la amistad más pura y sincera, están más fuertes que nunca, y todo gracias al reciente cumpleaños de nuestro queridísimo Can. Sí, no están soñando. Han escuchado bien. Hoy vamos a desmenuzar el regalazo que Demet le hizo a Can por su cumpleaños, un obsequio tan especial que lo elevó, literalmente, a la categoría de rey. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y su té turco favorito, porque esta historia promete ser más apasionante que el final de una telenovela. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, sorpresas y, quién sabe, quizás hasta de un rayito de esperanza, no olviden demostrar su amor por el chisme de calidad dándole clic al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde encontrarán los últimos rumores, las entrevistas más reveladoras y los análisis más profundos del fascinante universo del espectáculo turco. Vamos allá, mis chismosos favoritos. Bien, dejémonos de rodeos y entremos de lleno en el meollo del asunto. Como todos ustedes saben, hace poco Can Yaman celebró un año más de vida. Y como era de esperarse, las redes sociales se encendieron con felicitaciones, mensajes llenos de cariño y por supuesto con la inevitable expectación por descubrir qué regalos recibiría el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero entre todos los presentes, hubo uno en particular que logró captar la atención de todos, un regalo que no solo sorprendió gratamente a Can, sino que también incendió las redes sociales y reavivó las llamas de la esperanza en los corazones de los fans de Can Dem. Así es, mis queridos chismosos, estamos hablando del regalo de Demet Özdemir. Pero antes de revelarles el regalo en cuestión, creo que es importante poner un poco de contexto a esta historia. Demet y Can, como ya hemos mencionado, protagonizaron juntos Erkenci, una telenovela que se convirtió en un verdadero fenómeno mundial, traspasando fronteras y cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. La química que existía entre ellos era absolutamente innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance real eran constantes, y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, muchos fans creían firmemente que su relación iba mucho más allá de una simple amistad profesional. Sin embargo, después del éxito arrollador de la telenovela, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Can se enfocó en proyectos en Italia y en otros países, expandiendo su carrera a nivel internacional, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos encontraron el amor en otros brazos, pero el recuerdo de Can Dem, la pareja que nos hizo soñar con un amor libre y apasionado, siempre permaneció presente en el corazón de muchos de nosotros. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos chismosos. A pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido desde el final de Erkenci, Demet y Can siempre han mantenido una relación cordial, aunque discreta. Se han dedicado mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales y se han mostrado siempre respetuosos el uno con el otro en sus apariciones públicas. Pero el regalo de cumpleaños que Demet le hizo a Can fue algo completamente diferente, algo que rompió con la discreción habitual. Fue un gesto que demostró de manera inequívoca que a pesar de todo lo que ha pasado, el cariño y la admiración mutua que se profesan siguen intactos. Así que, sin más preámbulos, ¿de qué regalo estamos hablando? Prepárense para la sorpresa, mis chismosos. Demet Özdemir le regaló a Can Yaman un retrato personalizado al óleo en el que Can aparece vestido como un rey. Sí, lo han oído bien. Un retrato majestuoso digno de un monarca, en el que Can luce una corona resplandeciente, un manto de terciopelo bordado con hilos de oro y un cetro imponente en su mano. La pintura, realizada por un artista reconocido por su talento y su meticulosidad, captura a la perfección la esencia de Can, su carisma arrollador, su fuerza interior, su atractivo innegable y esa chispa de rebeldía que lo hace tan único. Imagínense por un momento la reacción de Can al recibir este regalo. Seguramente se quedó sin palabras, completamente boquiabierto. No solo es un regalo original y personalizado, sino
Que también es un halago enorme, una verdadera declaración de admiración. Demet, al representarlo como un rey, está reconociendo su talento innato, su éxito profesional, su impacto en el mundo del espectáculo y sobre todo, esa nobleza de espíritu que lo caracteriza. Es un gesto que va mucho más allá de lo material, es una muestra de admiración y respeto profundo, un reconocimiento a la persona que es Can Yaman, más allá del personaje público. Por supuesto, las redes sociales no tardaron ni un segundo en hacerse eco de este regalo tan especial. Los fans de Candem, esos corazones románticos que nunca perdieron la esperanza, explotaron de alegría. Los comentarios inundaron las cuentas de Instagram y Twitter de ambos actores, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Están destinados a estar juntos, el amor verdadero siempre regresa, no importa cuánto tiempo pase, este regalo es una señal inequívoca de que su historia no ha terminado, fueron solo algunos de los miles de mensajes que se pudieron leer en las redes sociales. La esperanza de una reconciliación amorosa, que muchos creían extinguida, se reavivó con una fuerza inusitada, inundando de optimismo el corazón de los fans. Pero, ¿qué significa realmente este regalo? ¿Es simplemente un gesto de amistad sincera, o hay algo más oculto detrás de él? Es difícil saberlo con certeza, mis queridos chismosos. Solo Demet y Can conocen la verdadera naturaleza de su relación actual. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, podemos analizar el contexto, las pistas que nos han dejado y las posibles interpretaciones de este romántico enigma. En primer lugar, es evidente que Demet y Can tienen una conexión especial, un vínculo que va más allá de lo profesional. Trabajaron juntos en una telenovela que marcó un antes y un después en sus carreras. Compartieron momentos inolvidables en el set de grabación y vivieron la experiencia única de ver cómo su trabajo era amado y reconocido por millones de personas alrededor del mundo. Aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes y encontraron el amor en otras personas, el recuerdo de esa experiencia compartida, de esa química inigualable, siempre estará presente en sus vidas. En segundo lugar, el regalo en sí mismo es sumamente significativo. No se trata de un simple objeto material, sino de una obra de arte que representa a Can como un rey, un símbolo de poder, nobleza y grandeza. Esto demuestra que Demet lo admira y lo respeta profundamente, que valora su talento y su persona. Es una forma de reconocer su valía y de decirle, de manera sutil pero contundente, que lo considera un hombre excepcional. En tercer lugar, el hecho de que Demet haya elegido un regalo tan original, personalizado y elaborado sugiere que se preocupa por Can y que quiere hacerle sentir especial en su día. No es un regalo improvisado comprado a última hora, sino algo pensado y planeado con cuidado, un detalle que demuestra que dedicó tiempo y esfuerzo para encontrar el obsequio perfecto. Finalmente, el impacto que tuvo este regalo en las redes sociales es innegable. Los fans de Candem se emocionaron al ver este gesto y revivieron sus esperanzas de una reconciliación amorosa. Esto demuestra que la química entre Demet y Can sigue siendo muy fuerte, que su historia de amor, aunque sea platónica, sigue viva en el corazón de muchos y que su recuerdo sigue generando pasión y entusiasmo. Ahora bien, seamos realistas, mis queridos chismosos. No podemos asegurar con un 100% de certeza que este regalo signifique una reconciliación amorosa inminente. Demet y Can pueden ser simplemente buenos amigos que se apoyan mutuamente, que se admiran y se respetan, pero sin que exista un interés romántico de por medio. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo más, que la llama del amor siga viva en sus corazones y que este regalo sea el primer paso para reavivarla. La vida está llena de sorpresas, y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, cualquier cosa puede pasar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el regalo de Demet a Can fue un gesto hermoso y significativo, un detalle que demuestra la existencia de un cariño y una admiración mutua que trascienden la distancia y el tiempo. Un gesto que sin duda alegró el corazón de Can y de todos los fans de Candem, alimentando la esperanza de que, quizás algún día, esta historia de amor tenga un final feliz. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de la gran pregunta, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que este regalo es una señal de una posible reconciliación entre Demet y Can? ¿O creen que son simplemente buenos amigos que se aprecian y se respetan? Dejen sus comentarios abajo, que estamos ansiosos por conocer su opinión. Queremos saber qué piensan de este romántico enigma. En resumen, hoy les trajimos un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, el regalo sorpresa de Demet Özdemir a Can Yaman por
Su cumpleaños, un impresionante retrato al óleo que lo convirtió en un rey. Analizamos el contexto de su relación, el significado del regalo y el impacto que tuvo en las redes sociales. Un gesto que reavivó las esperanzas de los fans de Candem y nos dejó a todos con la pregunta en el aire: ¿habrá reconciliación a la vista? Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, sorpresas y especulaciones. No olviden dejarnos sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema tan candente. ¿Creen que hay futuro para Candem? Queremos saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los esperamos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.